Entonces vemos acá que el cortisol tiene un ritmo circadiano de secreción. El cortisol se secreta más entre las 6 de la mañana y las 8 de la mañana, es el pico máximo de secreción. Y como vemos acá, tiene secreción pulsátil, es por pulsos, un pulso de secreción, luego se deja de secretar, el cortisol empieza a bajar en el plasma y cuando baja se hace un segundo pulso, y así. Ahora, las funciones en general del cortisol son las siguientes. Como es un glucocorticoide, sabrán que favorece el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, el cortisol es una hormona contrarreguladora. La función del cortisol en cuanto a los carbohidratos es favorecer el incremento de glucosa en la sangre. Entonces, lo favorece de esta manera, haciendo gluconeogénesis, disminuyendo la desensibilidad a la insulina. Por lo tanto, hacemos gluconeogénesis. La definición de gluconeogénesis es obtención de glucosa a partir de compuestos predecesores no carbohidratos. Por lo tanto, tenemos acá que el cortisol incrementa las enzimas hepáticas encargadas de favorecer la vía de la gluconeogénesis. Se encarga también de movilizar aminoácidos del músculo. Por eso es que vemos acá que el cortisol tiene la función de proteólisis. Cuando hay mucho cortisol, el músculo se empieza a degradar. Las proteínas del músculo empiezan a degradarse. Estas proteínas, cuando se degradan, van a incrementar la cantidad de aminoácidos en el plasma, y estos aminoácidos en el plasma van a favorecer la gluconeogénesis. Al mismo tiempo, el cortisol favorece la lipólisis. La lipólisis es cortar la grasa. ¿Qué grasa estamos cortando? Los triglicéridos, que están compuestos por 3 moléculas de ácidos grasos y una de glicerol. Entonces, si hacemos lipólisis, tendremos un aumento de ácidos grasos libres en el plasma y un incremento de glicerol. Entonces, este glicerol también me sirve para la gluconeogénesis. De estas dos maneras estoy obteniendo glucosa nueva. Ahora, aparte, el cortisol disminuye la sensibilidad a la insulina. Por lo tanto, genera resistencia a la insulina y disminución de la utilización celular de la insulina en los tejidos periféricos. Por lo tanto, el cortisol tiene la función de incrementar la glucosa en la sangre. Este incremento de la glucosa lo puede depositar en los hepatocitos, o también se puede mantener para favorecer la alimentación del sistema nervioso central. Recordemos que el sistema nervioso central es un sistema que solamente se puede alimentar de glucosa, no de nada más. Entonces, en una situación de estrés, para que nuestro sistema pueda seguir funcionando, necesita alimento. Este alimento lo obtiene gracias al cortisol. ¿Y de qué manera se alimenta el resto del cuerpo? Se alimentará de los ácidos grasos libres obtenidos a partir de la lipólisis. Entonces, si bien es cierto, nosotros necesitamos tener más glucosa para el funcionamiento del sistema nervioso central, el resto del cuerpo, es decir, la grasa periférica, el músculo esquelético, que forman en masa, en volumen, la mayor cantidad en todo el cuerpo, se van a alimentar de los ácidos grasos libres producidos por la lipólisis, y la glucosa le va a servir de alimentación al sistema nervioso central para poder combatir esta situación de estrés. ¿Qué otras funciones hace el cortisol? Disminuye el sueño REM, es un antiinflamatorio. Importante su función de antiinflamatorio, estabiliza la membrana de los lisosomas, porque los lisosomas, por ejemplo, a nivel de los polimorfonucleares, cuando se desgranulan, generan más inflamación en el lugar de inflamación. Cuando tenemos una inflamación, por ejemplo, producida por una infección, los polimorfonucleares acuden a ese lugar y al atacar a la bacteria se van a desgranular. Entonces, al desgranularse, todas las enzimas proteolíticas que tienen los polimorfonucleares van a afectar tanto a la bacteria como a nuestro organismo y van a incrementar la inflamación. Sin embargo, cuando el cortisol está presente, se estabiliza la membrana lisosómica de estos polimorfonucleares y cualquier célula inflamatoria que aparezca. Por lo tanto, no habrá inflamación en ese tejido. También disminuye la permeabilidad capilar, lo que hace que las células inflamatorias, ya sean polimorfonucleares también, no puedan pasar desde la sangre hacia el tejido de inflamación. Entonces, de esa manera, el cortisol nos defiende de la inflamación. Bueno, y siguiendo con las funciones del cortisol, el cortisol cuando
cuando es inyectado, cuando es acumulado en una gran cantidad en el plasma, genera inmunosupresión. Esta inmunosupresión se debe principalmente a dos medidas: a que actúa en la médula ósea disminuyendo la producción de linfocitos C y también disminuye la producción de eosinófilos. Entonces, el cortisol a altas dosis es inmunosupresor porque tiene mecanismos de inhibición celular porque disminuye los linfocitos C. El cortisol también es antitérmico, disminuye la liberación de interleuquina 1, por lo tanto el cortisol puede reaccionar frente a una infección, que es un tipo de estrés diferente, que disminuyendo la producción de fiebre o disminuyendo la cantidad de fiebre que se pueda generar en un paciente. Aparte de esto es importante la parte de cortisol antiinflamatorio. Al disminuir la permeabilidad capilar, las células inflamatorias que puedan llegar al tejido no van a llegar al tejido porque la permeabilidad capilar está disminuida. Entonces estoy hablando acá de los polimorfos nucleares que siempre suelen elevarse al inicio de una infección. Entonces, por ejemplo, en aplicación clínica, si es que tenemos un paciente a quien está recibiendo un tratamiento con cortisol y tiene o presenta una infección aguda, se puede ver un aumento de polimorfos nucleares en el plasma, pero sin embargo estos polimorfos nucleares no van a actuar. Por lo tanto, este incremento de polimorfos nucleares se puede dar tanto por la misma reacción inflamatoria aguda y también por el efecto del cortisol sobre la permeabilidad capilar. Como los concentra dentro de la sangre, ante un examen de sangre se ve que estas células han aumentado. Entonces, ¿de qué manera el cortisol efectúa la función antiinflamatoria? Le efectúa de la siguiente manera. Por ejemplo, acá tenemos el cortisol que ingresa a la célula, como es liposoluble, se une a su receptor en el citoplasma, formando un complejo, ingresan al núcleo y en el núcleo van a inhibir a la unión de este factor, que es un factor de transcripción que se llama factor nuclear kappa beta. Este factor nuclear kappa beta, al ser un factor de transcripción, lo que va a hacer es, si es que se une al núcleo, favorece la síntesis de proteínas en este núcleo que tienen la función de citoquinas proinflamatorias. Entonces, como este cortisol se ha unido a su receptor en el citoplasma, al unirse con este receptor, al unirse al núcleo, va a inhibir el sitio de acción del factor nuclear kappa beta. Por lo tanto, este factor nuclear kappa beta no va a poder favorecer la transcripción del ADN hacia citoquinas proinflamatorias. ¿Cómo es que este factor nuclear kappa beta aparece en el citoplasma? Se encuentra unido a un receptor de membrana, que es un receptor de citocinas, un receptor de citoquinas. Entonces, cuando hay citoquinas proinflamatorias desde un lugar vecino, un lugar de inflamación vecina, por ejemplo a nivel de una célula polimorfo nuclear o una célula cualquiera, estas citocinas llegan a su receptor y al interactuar con su receptor, este factor nuclear kappa beta se va a liberar de su receptor y se va a liberar de esta otra molécula que se encontraba pegada, que es el I-kappa beta, o sea, el inhibidor del kappa beta. Al liberarse del I-kappa beta, este factor nuclear kappa beta va a tener la propiedad o va a poder fusionar acá al núcleo para favorecer la transcripción del ADN hacia ARN mensajero y citoquinas proinflamatorias. Pero ¿quién inhibe esto? El glucocorticoide, en este caso el cortisol. Acá tenemos otra imagen en donde vemos que acá el cortisol se une a su receptor, unido a su receptor llega al núcleo, se une a un tercer receptor y de esta manera va a inhibir la unión del factor nuclear kappa beta con la cadena de ADN y la posible o la probable síntesis de citoquinas proinflamatorias, como lo vemos acá, ya sean factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, interleuquina 1, 8, etc. Eso es lo que inhibe el cortisol. Por lo tanto, estamos viendo que este cortisol tiene un efecto nuclear muy importante, que es la inhibición de este factor de transcripción. Esta respuesta inflamatoria dentro de esta célula se puede manifestar de dos maneras diferentes: alterando la permeabilidad capilar para
recaptar o perdón, para reclutar más células y al mismo tiempo desalterando la estabilidad del lisosoma. Entonces, como lo hemos visto en la lista de funciones del cortisol antes, yo dije, el cortisol tiene la función de estabilizar la membrana capilar y también la membrana del lisosoma. La estabiliza mediante la inhibición de estas proteínas citoquinas proinflamatorias, que normalmente tienen la función de favorecer la desgranulación y también favorecer la permeabilidad capilar. Acá tenemos otra imagen en donde vemos lo mismo. Cuando hay citoquinas proinflamatorias provenientes de un lugar cercano de inflamación, esta célula se va a inflamar por la acción del factor nuclear kappa beta. Este factor nuclear kappa beta viene al núcleo, transcribe el núcleo y genera citoquinas proinflamatorias. Entonces el cortisol, como viene y actúa a este nivel, este cortisol va a llegar al núcleo y va a inhibir a nivel nuclear la unión de este factor nuclear kappa beta. Entonces al inhibirlo no se van a producir citoquinas proinflamatorias. Esa es su acción nuclear en cuanto a la antiinflamación. Sin embargo, acá estamos viendo que el cortisol también tiene una función no nuclear, una función citoplasmática, a lo que se le llama activación no genómica. Entonces el cortisol va a favorecer o va a disminuir la inflamación, mejor dicho, va a disminuir la inflamación de dos formas. Una forma actuando a nivel del núcleo, de la manera que ya hemos visto, inhibiendo el factor nuclear kappa beta, y la segunda, que es actuando a nivel del citoplasma, favoreciendo la expresión de proteínas antiinflamatorias. Y esas proteínas antiinflamatorias van a inhibir la función de las inflamatorias, generadas en todo caso por el nuclear kappa beta. Y acá tenemos este gráfico en donde vemos que el receptor de glucocorticoides puede actuar unido al cortisol, puede actuar en el núcleo, como ya hemos visto, unido al factor nuclear kappa beta y lo inhibe, o también puede actuar en el citoplasma unido a estas dos proteínas, que es la anexina 1, o también llamada lipocortina, y la MAC fosfatasa 1. Entonces estas proteínas son proteínas son proteínas antiinflamatorias. Al ser proteínas antiinflamatorias van a bloquear las citoquinas proinflamatorias y la cascada del ácido araquidónico producidas en el citoplasma, mientras que a nivel nuclear inhibe a este factor de transcripción. Por lo tanto, yo diría que el cortisol tiene una función antiinflamatoria, sí, y su función antiinflamatoria es nuclear y también es extranuclear, muy importante. ¿Y de qué manera se expresa esta función antiinflamatoria? Estabilizando la membrana lisosómica y disminuyendo la permeabilidad vascular. Pregunta: con respecto al cortisol, marca la respuesta correcta. ¿Se secreta más de 6 a 8 de la noche? Falso. Se secreta más de 6 a 8 de la mañana. ¿Estimula al factor de transcripción NF-kappa beta? Falso, lo inhibe. ¿Incrementa el número de linfocitos T? Falso, disminuye el número de linfocitos T a nivel medular. ¿Estabiliza la membrana lisosómica? Esto es verdadero. Su mecanismo de acción es netamente intranuclear. Eso es lo que hemos visto acá. Su mecanismo de acción en el núcleo es inhibiendo a este factor, pero tiene mecanismos en el citoplasma. Entonces no es netamente intranuclear. La respuesta es la letra D. Otras acciones de los glucocorticoides. Por ejemplo, a nivel óseo, lo que hacen los glucocorticoides es disminuir el depósito de calcio. Disminuyen la función de los osteoblastos, disminuyen la osteogénesis, disminuyen el desarrollo del cartílago y al mismo tiempo también aumentan la producción de paratormona. Todo esto se va a traducir en osteoporosis con un aumento de glucocorticoides. A nivel renal, los glucocorticoides van a aumentar el filtrado glomerular, van a disminuir la reabsorción en el tubo contorneado distal y van a incrementar la diuresis. Entonces, a nivel renal, los glucocorticoides incrementan la diuresis. A nivel gastrointestinal, lo que van a hacer es disminuir la absorción intestinal de calcio e incrementar la secreción de ácido clorhídrico y pepsina por el estómago, lo que se puede traducir cuando hay un exceso de glucocorticoides en una úlcera péptica, una úlcera por estrés, como se le llama. A nivel cardiovascular, incrementan la función del miocardio, o sea, favorecen el inotropismo
facilitan la vasoconstricción mediada por la adrenalina. Por lo tanto, van a generar vasoconstricción e inotropismo positivo. La vasoconstricción se va a expresar en forma de hipertensión de tipo diastólica, posteriormente sistólica, porque el corazón tiene que vencer la resistencia de esta vasoconstricción, y al mismo tiempo, al aumentar la función del miocardio, incrementas la presión sistólica. Entonces, cuando existe un exceso de glucocorticoides, tendremos hipertensión sistólica, por un lado, e hipertensión diastólica. Un exceso de glucocorticoides, como lo que se puede ver en la enfermedad de Cushing o en el síndrome de Cushing, podemos ver hipertensión arterial, tanto sistólica como diastólica. Podemos ver osteoporosis, podemos ver úlcera péptica y podemos ver un incremento de la diuresis. Estos son los signos y síntomas de la enfermedad de Cushing por un exceso de cortisol. A lo que ya he nombrado, le sumaré el glaucoma, que se expresa por un incremento de la volemia. Las úlceras pépticas, hipertensión, obesidad. Recordemos que el cortisol tiene la función de hacer lipólisis y proteólisis. Entonces, en cuanto a la proteólisis, va a degradar el músculo esquelético de las extremidades, que es el músculo esquelético más abundante que tenemos. En lo que es lipólisis también va a degradar la grasa, y no solo la grasa visceral, sino también la grasa parietal, periférica, que se encuentra a nivel de las extremidades, lo que va a llevar a una persona con brazos y piernas o miembros superiores e inferiores delgados y el tronco grueso, lo que se llama la obesidad centrípeta. Y en cuanto al sistema nervioso central, el cortisol es una hormona activadora central. Cuando existe una gran cantidad de cortisol, las personas se encuentran iracundas, con un gran nivel de activación cerebral. En cambio, cuando se encuentra disminuida, el nivel de activación cerebral baja y las personas se sienten más deprimidas, lo que se puede ver. Este es el eje. En el eje vemos que acá el hipotálamo secreta CRH. Esta CRH se va a la hipófisis para secretar ACTH, y esta se va hacia las corteza suprarrenal para formar cortisol. El cortisol hace feedback negativo sobre estos dos órganos. Ahora, ¿quiénes son los estimulantes de la vía? Por ejemplo, acá los factores estresantes, los estresores: hipoglicemia, hipotensión, fiebre, alguna injuria. Otro estimulante, la vasopresina o citoquinas proinflamatorias. Son factores estimulantes de la vía del cortisol. Recordemos que si es que nosotros tenemos un daño a nivel de la corteza suprarrenal que disminuye la secreción de cortisol, estaremos frente a un hipocortisolismo primario, lo cual se va a evidenciar mediante una disminución de la retroalimentación negativa. Entonces veremos cortisol bajo, ACTH alto y CRH alto en cuanto al hipocortisolismo primario. Pero por ejemplo, si es que nosotros tenemos una muerte de la adenohipófisis, como puede ocurrir en el síndrome de Sheehan, el panhipopituitarismo postparto, tendremos la ACTH baja por muerte de la adenohipófisis y también el cortisol bajo, pero la CRH alta. Entonces, de esta manera nos sirve conocer el eje para poder localizar a qué nivel se encuentra la lesión, si es que tenemos un déficit o también un exceso de hormona, lo que se llama síndrome de Cushing. Acá tenemos otro resumen de la vía. Esta célula, esta neurona productora de CRH, puede ser activada de muchas maneras. Por ejemplo, de un estrés sistémico lo activa una vía diferente que el estrés neurogénico, que lo activa por una vía diferente, al igual que un estrés fisiológico, que activa esta misma neurona por una vía diferente. De cualquier manera, todos son estrés. Entonces esta neurona se va a activar y va a producir o va a aumentar la vía córtico suprarrenal. Para terminar con la corteza, hablemos de los andrógenos. Los andrógenos se secretan en la capa reticular. Entonces, los andrógenos producidos a nivel de la corteza suprarrenal son principalmente dos: el DEA, o el dehidroepiandrosterona, y la androstenodiona. Ambos son andrógenos débiles. Ambos son andrógenos que no tienen una potencia comparable a la testosterona, pero son andrógenos importantes. La potencia, por ejemplo, del DEA es 1/5 de la testosterona. Su tasa de secreción es similar a la del cortisol, es decir, se secretan en una cantidad similar, tanto el DEA normal como el DEA sulfatado.
Esta hormona se encuentra relacionada con la aparición de los caracteres sexuales secundarios en la prepubertad. En las mujeres en la edad adulta favorecen la función anabólica proteica. Recordemos que en cuanto a estrógenos y andrógenos, la diferencia principal radica en que los estrógenos tienen la función de favorecer la síntesis de grasa y los andrógenos tienen la función de favorecer la síntesis de proteínas. Entonces estos andrógenos en el sexo femenino sirven bastante porque en el sexo femenino permiten la síntesis de proteínas en estas mujeres en la edad adulta. Y en las mujeres posmenopáusicas van a constituir una fuente de estrógenos. Recordemos que los estrógenos no solamente se van a producir a nivel de los ovarios, también se producen en el tejido adiposo. Entonces, si tenemos andrógenos, estos andrógenos en el tejido adiposo se transforman en estrógenos y le permiten a las mujeres posmenopáusicas seguir con su vida, ¿no? Y la androstenodiona, que es un precursor de la testosterona. Ahora, esta dehidroepiandrosterona y androstenodiona fisiológicamente no tienen un efecto tan fuerte como andrógenos. Sin embargo, toman más importancia cuando están envueltas en una patología que puede ser un tumor productor de estos andrógenos, lo que se conoce con el nombre de síndrome adrenogenital, en donde estos andrógenos se encuentran elevados en niños menores de 5 años, puede ser, y esos niños menores de 5 años pueden expresar caracteres sexuales secundarios masculinos a una corta edad. Pregunta: con respecto a los gonadocorticoides, márquelo falso. ¿Constituyen una fuente de estrógenos en mujeres posmenopáusicas? Eso es verdadero. Un tumor secretor de gonadocorticoides tendrá efectos virilizantes en el varón prepuberal, lo que se conoce como síndrome adrenogenital. Es verdadero. La androstenodiona es un precursor de la testosterona y constituye el 5% de la testosterona total en el varón. Eso es verdadero. El estímulo para la secreción de estas hormonas es la LH. Es lo falso. El estímulo a este nivel es la ACTH. La LH es un estímulo para la síntesis de andrógenos a nivel gonadal. La dehidroepiandrosterona es poco potente. Eso es verdadero. La clave es la D. Hablando de médula suprarrenal, recordemos una cosa: el flujo sanguíneo viene de afuera hacia adentro. Es decir, primero se va a irrigar la capa glomerular y finalmente la irrigación llegará a la médula. Entonces, el contenido hormonal que se produzca en las capas más externas, antes de pasar a la circulación general, tiene que pasar por la médula. Entonces vemos acá, esta es la vía: CRH, ACTH, cortisol. Pero vemos acá que existe una flecha. El cortisol tiene un efecto, aparte de lo que ya conocemos que es el feedback, el cortisol tiene un efecto regulador sobre la médula suprarrenal. Cuando hay cortisol, tenemos más síntesis de epinefrina o de adrenalina en la médula. Si es que no hay cortisol, tendremos poca adrenalina y más noradrenalina en la médula. Ese es un efecto fisiológico que se conoce. Entonces vemos cómo se sintetizan las catecolaminas. Recordemos que en la médula se sintetizan catecolaminas. Estas catecolaminas se sintetizan a partir de la tirosina. Entonces, tomando en cuenta la tirosina, que viene a ser el sustrato, la tirosina se va a convertir en dopa, la dopa se va a convertir en dopamina, la dopamina en noradrenalina y la noradrenalina en adrenalina. Para que se convierta la tirosina en dopa, es necesario que se active esta enzima, que es la hidroxilasa de dopamina. Entonces, esta hidroxilasa de dopamina está sometida a retroalimentación. Cuando la secreción de adrenalina y noradrenalina es muy alta, se va a inhibir esta enzima para regular las cantidades normales de catecolaminas. Por eso se llama el paso limitante. Va a limitar la velocidad de síntesis, la formación de dopa a partir de tirosina. Ahora, la dopamina se va a convertir en noradrenalina dentro de una vesícula de secreción de la célula cromafin, que viene a ser la célula de la médula suprarrenal. Pero para que esta noradrenalina se convierta en adrenalina, esta noradrenalina tiene que salir de esta vesícula hacia el citoplasma para ser catalizada por esta enzima, la PNMT o feniletanolamina N-metiltransferasa.
en el citoplasma la noradrenalina se va a convertir en adrenalina mediante esta enzima. Y esta enzima, ¿quién la va a activar? La va a activar el cortisol. Por lo tanto, si es que tenemos cortisol suficiente, tendremos una cantidad de adrenalina suficiente. Si es que no tenemos cortisol, tendremos noradrenalina acumulada, pero no tendremos adrenalina. Un dato importante que recordar. Las catecolaminas tienen acciones. Por ejemplo, la adrenalina funciona como neurotransmisor, pero solamente a nivel del sistema nervioso central. La función principal de la adrenalina es en forma de una hormona, esta hormona que es producida a nivel de la médula. Y la noradrenalina sí funciona como un neurotransmisor del sistema nervioso simpático, porque es el sistema periférico, y al mismo tiempo también funciona como hormona. Entonces diremos que la adrenalina y la noradrenalina ambas funcionan como neurotransmisores. La noradrenalina a nivel del sistema nervioso simpático, la adrenalina a nivel del sistema nervioso central. Ambas funcionan como hormonas, pero de las dos, la que tiene mayor actividad y la que se secreta en mayor cantidad es la adrenalina. Entonces vemos acá un esquema. La tirosina se convierte en dopa, la dopa en dopamina, la dopamina ingresa a una vesícula de secreción. Esta célula es la célula de la médula suprarrenal, esta célula se llama célula cromafin. Entonces la dopamina al ingresar se va a convertir a noradrenalina. Esta noradrenalina va a salir hacia el citoplasma y por medio del cortisol se va a convertir en adrenalina. Esta adrenalina va a ingresar nuevamente, se va a depositar en estos gránulos y va a ser expulsada hacia la sangre posteriormente. Como lo vemos acá, pregunta: con respecto a las glándulas suprarrenales, marca lo correcto. ¿El cortisol estimula el paso selectivo de noradrenalina hacia adrenalina? Esto es verdadero. ¿La zona más interna de la glándula secreta androstenodiona? No. La zona más interna de la corteza, pero no de la glándula entera. ¿Toda la corteza es dependiente de ACTH? Eso es falso. La capa glomerular no es dependiente de ACTH para formar hormonas, pero sí es dependiente de ACTH para que la ACTH tiene que estar ahí, recuerden, para que se pueda formar la aldosterona. Entonces esta es una respuesta más o menos falsa, más o menos verdadera. Seguimos leyendo. La médula se activa por medio de la ACTH inducida por estrés. La médula se activa por medio del sistema nervioso simpático, por una fibra preganglionar simpática. Por cada molécula de ACTH se forma una sola molécula de MSH. Esto es falso. Por cada molécula de ACTH se formará una molécula de alfa MSH, beta MSH y gamma MSH. Por lo tanto, por cada molécula de ACTH se formará más de una molécula de MSH. La clave correcta es acá, la letra A. Si consideramos que la letra C podría ser correcta, la letra A es mucho más verídica, por lo tanto es la clave que nosotros debemos de marcar. Entonces acá tenemos en la vesícula granulada, o en el gránulo cromafin de las células de la médula, ¿qué vamos a encontrar? Encontramos adrenalina y noradrenalina. ¿Qué más encontramos? Encontramos ATP y cromogranina A, cuyos niveles se podrían medir en algunos tumores endocrinos para hallar un incremento. La liberación de las catecolaminas. Recordemos que la médula suprarrenal se encuentra inervada por una fibra nerviosa simpática preganglionar. Entonces esta fibra nerviosa simpática preganglionar va a liberar el neurotransmisor acetilcolina. En cuanto a lo que es el sistema nervioso simpático, está basado en dos neuronas, la fibra preganglionar y la fibra postganglionar. La fibra preganglionar utilizará como neurotransmisor a la acetilcolina, mientras que la fibra postganglionar utilizará como neurotransmisor a la noradrenalina. Por lo tanto, si yo digo que la médula suprarrenal viene a estar estimulada por una fibra preganglionar, le llegará acetilcolina. Ese será el estímulo. Entonces, al llegar el estímulo colinérgico a las neuronas preganglionares simpáticas del nervio esplénico, se van a liberar noradrenalina, adrenalina, ATP, cromogranina y esta enzima que es importante, la del paso limitante. Ahora, la relación entre adrenalina y noradrenalina en la médula y en la sangre es de 4:1. Por lo tanto, en condiciones normales, cuando tenemos cortisol suficiente, tenemos 4 moléculas de adrenalina por cada molécula de noradrenalina que salga.
Si es que no tenemos cortisol, tendremos una relación menor, porque la noradrenalina se incrementará y la adrenalina bajará. Eso es un dato importante de recordar. Entonces, ¿de qué manera, cómo funciona la médula suprarrenal? Acá tenemos una célula cromafin. ¿Por qué se le llama cromafin? Se le llama cromafin porque se tiñe con cromo. Acá está la acetilcolina, se une a su receptor, acá, de tipo nicotínico. Este receptor abre los canales de sodio, ingresa el sodio y por lo tanto esta célula se va a despolarizar. Al despolarizarse esta célula, se van a activar los canales de calcio voltaje dependientes. Por lo tanto el calcio va a ingresar y al ingresar el calcio se va a incrementar en el intracitoplasmático. Al incrementarse el calcio, recordemos la liberación de gránulos. El calcio al incrementarse se va a unir a la calmodulina y van a promover el viaje de estas vesículas desde adentro del citoplasma hasta la membrana citoplasmática y su fusión. Y al fusionarse van a liberar su contenido y luego van a regresar las vesículas vacías. Los receptores de la adrenalina y noradrenalina son de dos tipos principalmente, los receptores alfa y los receptores beta. Entonces diremos que los receptores alfa son más afines hacia la noradrenalina y los receptores beta tienen más afinidad por la adrenalina. Entonces estos son receptores unidos a proteínas G. Tenemos un cuadro de resumen donde vemos que los receptores beta son más frecuentes para la adrenalina. Tenemos el receptor beta 1 que tiene afinidad a nivel del corazón. Favorece la contracción cardíaca, favorece la frecuencia. Tenemos los receptores alfa. En cuanto a lo que es los receptores alfa y los receptores beta, diremos que los receptores alfa favorecen la contracción de las fibras musculares. En cambio los receptores beta 2 favorecen la relajación de las fibras musculares. Por lo tanto que podríamos leer todo este cuadro, sin embargo, analizando simplemente los efectos que tiene cada uno de los receptores, diremos que como los receptores beta 2 favorecen la relajación de las fibras musculares lisas, los receptores beta 2 se encuentran a nivel del músculo, de los vasos sanguíneos que van a irrigar al músculo esquelético y a nivel bronquial. A nivel bronquial, al favorecer su relajación, va a producir broncodilatación. Entonces la broncodilatación se produce por activación del receptor beta 2, principalmente activado por la adrenalina. Y la vasodilatación en los vasos sanguíneos que irrigan al músculo esquelético, estos receptores beta 2 van a producir vasodilatación. Un ejemplo, cuando una persona está asustada o tiene alguna situación de peligro, se activa el sistema simpático. Al activarse el sistema simpático, se va a activar la parte nerviosa y la parte de la médula suprarrenal. Por activación de la médula suprarrenal, el cuerpo secretará adrenalina y noradrenalina. Y esta adrenalina se va a unir a los receptores beta 2 de las arterias que irrigan al músculo esquelético. Por lo tanto, las va a dilatar. Al dilatar estas arterias, estamos asegurando una adecuada irrigación al músculo esquelético. Entonces, ¿para qué necesitamos irrigación en el músculo esquelético? Por ejemplo, para correr o para reaccionar frente a una situación de peligro, ¿no? Y acá tenemos las otras funciones escritas en este cuadro, ¿no? Sobre esto. Otra cosa importante, tenemos receptores alfa 1 y alfa 2 y tenemos receptores beta 1, beta 2 y beta 3. Los receptores beta 3 principalmente se encargan de la lipólisis. Entonces veremos que la adrenalina no solamente es una hormona que se encarga de favorecer las respuestas de tipo sistémico, sino también las respuestas de tipo metabólico, como por ejemplo la lipólisis. La lipólisis para obtener energía a través de la grasa. También favorecen la glucogenólisis y gluconeogénesis para obtener energía, para obtener glucosa. Por lo tanto, frente a una hipoglicemia, otro dato importante, frente a una hipoglicemia, la primera hormona que se eleva es la adrenalina, frente a una hipoglicemia, la que se eleva más rápido. Los receptores alfa van a favorecer la contracción
de los músculos lisos, por lo tanto van a los alfa 1 la contracción o la vasoconstricción de las arterias y los alfa 2 la vasoconstricción de las venas. En cuanto a los efectos cardiocirculatorios, tenemos diferencias en cuanto a lo que es adrenalina y noradrenalina. Ambos elevan la presión sistólica. La noradrenalina por vasoconstricción. La noradrenalina, como tiene más afinidad por los alfa, hace vasoconstricción sistémica. Entonces, para vencer la resistencia de los vasos, el corazón tiene que contraerse más fuerte. Por lo tanto, se eleva la sistólica. La adrenalina actúa sobre el beta 1, produciendo inotropismo positivo, lo cual eleva la sistólica. Sin embargo, la adrenalina actúa sobre los beta 2, que son los que parten o que están a nivel de los vasos sanguíneos que irrigan al músculo esquelético, lo dilatan, bajan la presión diastólica. Sin embargo, la noradrenalina, al actuar sobre sus receptores alfa 1, hacen vasoconstricción, lo cual eleva la presión diastólica. Entonces, haciendo una presión arterial media, la adrenalina tiende a tener una presión arterial media igual que lo normal o un poco elevada. Sin embargo, la noradrenalina la eleva demasiado. Ahora, en cuanto al gasto cardíaco, la adrenalina, como actúa sobre el beta 1, favorece el gasto cardíaco. La noradrenalina, como produce vasoconstricción, a la larga, lo que va a hacer es que le va a llegar tan poca sangre al corazón que al disminuir la precarga, la poscarga también va a bajar, entonces el gasto cardíaco disminuye. La resistencia periférica disminuye con la acción de la adrenalina por su unión a los receptores beta 2 y su vasodilatación. En cambio, la resistencia periférica se eleva o aumenta con la noradrenalina por su unión a los receptores alfa 1. Y en cuanto al flujo sanguíneo a nivel del músculo esquelético y a nivel hepático, por los receptores beta 2, este flujo sanguíneo se incrementa. Sin embargo, a nivel renal y a nivel cutáneo, ambas hormonas favorecen la vasoconstricción. Por lo tanto, el flujo sanguíneo a este nivel es disminuido. El flujo coronario depende de muchos factores. Hay situaciones en donde el flujo coronario se altera por acción de las catecolaminas, incrementándose o disminuyendo, dependiendo de la situación. Por eso es que le he puesto más o menos. El metabolismo de estas catecolaminas se da mediante dos enzimas diferentes. La monoamina oxidasa, que es la MAO, enzima mitocondrial, o sea, enzima de la misma célula, y la catecol o metiltransferasa o COMT, enzima extracelular. Entonces diremos que la adrenalina se puede metabolizar por la COMT formando metadrenalina, se puede metabolizar por la MAO formando ácido dihidroximandélico. La noradrenalina se puede metabolizar también por la MAO formando el mismo componente, o se puede metabolizar por la COMT formando normetadrenalina. Este ácido dihidroximandélico se metaboliza por la COMT para formar ácido vanilmandélico. Entonces, en cuanto a concentraciones plasmáticas, diremos que la concentración plasmática más elevada corresponde al ácido vanilmandélico, que son 4 miligramos por día más o menos. En cuanto a lo que es metadrenalina y normetadrenalina, en sangre la encontramos en estas concentraciones. Y en lo que es adrenalina y noradrenalina, en sangre las podemos encontrar en estas concentraciones, después de haberse metabolizado. Hay otras hormonas que se pueden producir en la médula suprarrenal, por ejemplo el polipéptido intestinal vasoactivo, el neuropéptido I, la sustancia P. Estas se encargan de regular la secreción de catecolaminas, algunas encefalinas como la LEU y la metaencefalina, que van a brindar analgesia durante el estrés. Entonces recordemos que la glándula suprarrenal en conjunto es una glándula que va a responder correctamente frente a situaciones de estrés. La corteza mediante la liberación de cortisol y la médula mediante la liberación de catecolaminas. Y al mismo tiempo acá estamos viendo de encefalinas. Estas encefalinas van a brindar un cierto tipo de analgesia durante el estrés. Eso es todo. Gracias.